Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Uno de cada 5 nacimientos es de madres adolescentes, según algunas estadísticas. Hay otras fuentes de información que pintan el panorama mucho más grave de lo que realmente se conoce. No es lo mismo el embarazo en adolescentes en la zona rural, en la zona urbana. Para hablar de este tema hemos invitado hoy a Jessica Rangel. Ella es egresada de nuestra primera generación del doctorado en Ciencias Sociales y es, por supuesto, una de nuestras más importantes embajadoras de los conocimientos en Ciencias Sociales y Humanidades que tiene el Colegio de San Luis. ¿Por qué? Porque ha traspasado las paredes de esta institución y que hoy orgullosamente porta precisamente esta etiqueta de egresada Colsan. Acompáñenos a este programa el día de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Jessica Yolanda Rangel Flores es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, maestra en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato y licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde coordina la Maestría en Salud Pública, programa inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cuenta con el perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son salud sexual y reproductiva y violencias contra mujeres. Ha realizado estudios diagnósticos a nivel estatal sobre violencia sexual contra mujeres y salud materna en mujeres indígenas. También fue responsable de sistematizar la estrategia estatal para la prevención de embarazo adolescente en el estado de San Luis Potosí. Realizó un estudio exploratorio sobre la identificación, atención y prevención de situaciones de violencia basada en género por parte del personal educativo en el ámbito escolar básico. Fue responsable de la sistematización del modelo de atención integral de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género. Ha publicado artículos académicos y capítulos de libros sobre temas de violencia, salud sexual y reproductiva y derechos humanos de las mujeres. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Agradecemos como siempre su presencia. Y bueno, pues hoy nos va a acompañar una exalumna distinguida, es una egresada Colsan de estos programas que hemos estado dedicando precisamente a seguir la huella de quienes han tenido un paso importante por el Colegio de San Luis y que hoy son orgullosamente embajadores también de los conocimientos, de las ciencias sociales y las humanidades en la sociedad. No solo en San Luis Potosí, sino que su trabajo, como ustedes ya han conocido, ha trascendido no solo el ámbito nacional, sino también internacional. Hoy me da mucho gusto recibir a la doctora Jessica Rangel, de quien ya escuchábamos un poco su semblanza, un poco de su trayectoria, pero bueno, pues a quien vamos a saludar el día de hoy. Jessica, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Gracias, bueno, pues es una egresada del doctorado en Ciencias Sociales. Además fue esta primera generación, te tocó inaugurar prácticamente el primer programa de doctorado, nos decías. Así es. Además fuiste de las primeras o la primera en obtener el grado. Fui la primera en obtener el grado. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis trató sobre la construcción social del riesgo que elaboran las mujeres parejas de migrantes. O sea, se asocia a esta evidencia que se ha hecho de que la migración está íntimamente relacionada con el VIH-Sida y muchos estudios se habían realizado precisamente con migrantes. Entonces, las mujeres, las parejas que aquí los esperan, un poco habían sido olvidadas de las investigaciones, ¿no? Entonces, mi propuesta de tesis tiene que ver con eso, con cómo estas mujeres, aunque permanecen en sus localidades, están expuestas a nuevos riesgos y tienen que visibilizarse esos riesgos, porque de alguna manera ellas tienen que dar cuenta de que tienen que adoptar medidas de autocuidado cuando sus parejas salen a otros países. Sobre todo, yo hablé de migración internacional, entonces de eso trató mi tesis, de cómo ellas
¿Se dan cuenta o no se dan cuenta de estos riesgos y qué es lo que hacen frente a estos riesgos? Jessica, de origen, es licenciada en enfermería y actualmente pues precisamente trabaja en esta facultad, encabeza proyectos importantes, es líder precisamente en estos asuntos académicos. Hoy vamos a platicar con ella de perspectiva de género en la salud y en la educación, pero antes platícanos un poco de tu paso acá por el Colegio de San Luis. ¿Por qué decidiste el doctorado? ¿Por qué acá en esta institución? Mira, yo considero que yo abrí brecha en el tema de incorporar las ciencias sociales en el ámbito de la salud. De hecho, cuando yo meto mi solicitud a la universidad para venir a hacer el doctorado en ciencias sociales, de primera instancia me lo aprobaron por mi antigüedad y toda esta cuestión burocrática y administrativa. Pero cuando se enteran que iba a hacer el doctorado en ciencias sociales, ahí me ponen una traba, me dicen es que no es conveniente, que alguien de la salud no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, pues yo sigo con la idea de hacer el doctorado en ciencias sociales. No fue fácil incluso entrar al programa. Tú sabes que aquí hacen una serie de entrevistas, generalmente gente que se dedica a la ciencia política, a la antropología. Entonces, en la primera ronda de entrevistas yo no entré. Me dijeron que muchas gracias, pero que buscara un doctorado disciplinar. Sin embargo, yo no quería, ¿no? Entonces fui a hablar con el doctor Francisco Peña, que en ese entonces era coordinador, y él me agendó una segunda entrevista con la doctora Horacia Fajardo Santana, que es una médica que se ha enfocado precisamente a la antropología médica. Entonces ella me hace la entrevista y ve aptitudes, y es de la manera que yo logro entrar al doctorado. El paso fue sumamente retador, porque era ponerme a estudiar autores que jamás en la vida había leído, pero creo que hoy por hoy, pese a que la universidad en ese momento me dijo que no era pertinente, bueno, ahorita coordino la maestría en salud pública, precisamente porque la tendencia es desbiologizar la salud y empezar a problematizar cuestiones de tipo social y político que tienen que ver con salud. Justo eso te iba a preguntar, la mirada de las ciencias sociales, ¿qué tan importante es para entender y para resolver otros problemas que a lo mejor se ven como más técnicos, más desde el punto de vista de las ciencias duras? Sí, es un reto. Hoy por hoy lo sigo viviendo. Cuando me incorporo a debates desde la salud pública, hay salubristas que todavía tienen una mirada muy biologicista, muy tecnificada, y precisamente yo lo que siempre abogo por construir política pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las políticas que generemos en el marco de la salud tienen que venir precisamente de los usuarios, de esas mujeres, de esos hombres que se enferman, que adoptan ciertas prácticas que podemos llamar de riesgo, pero que mientras no preguntemos por qué se realizan de esa manera, mientras no indaguemos cuáles son las razones sociales, políticas que los llevan a adoptar esas conductas, pues no vamos a avanzar y vamos a seguir construyendo políticas públicas que en realidad no sirvan para resolver problemas. Que están deshumanizadas quizá, ¿no? Y las ciencias sociales precisamente aportan, digamos, ese otro aspecto que complementa. Claro. Hoy en día, particularmente el asunto de género, la formación, la educación, incluso políticas que tienen que ver en materia de salud, ¿qué tanto han incorporado esta visión de género? Mira, ese fue el segundo reto que yo adopté y decidí asumir como parte del doctorado. Cuando yo estudié aquí, iniciaba la doctora Oresta con precisamente a incorporar estudios desde la perspectiva de género. Sin embargo, la mayor parte de los maestros no consideraban que fuese pertinente problematizar desde la teoría de género. Yo la verdad tenía un poco de resistencia también porque era enfrentarme a profesores que debatían mucho el punto. Sin embargo, con el acompañamiento de la doctora Oresta, con el acompañamiento de la doctora Ceci Costero, pues me vi en la necesidad de incorporar la perspectiva de género, porque en las historias que me contaban las mujeres salían desigualdades que de alguna manera se tenían que explicar desde la perspectiva de género. Hoy en día considero que estamos avanzando en incorporar dentro de los programas precisamente la perspectiva de género, en problematizar que los procesos de salud y las enfermedades no se viven igual en hombres y mujeres, porque ambos tienen retos distintos. Yo siempre pongo como ejemplo, no es igual ser diabética que diabético. ¿En qué sentido? Cuando un hombre es diabético, el mismo médico le dice, la próxima consulta
quiero que le acompañe su esposa, porque tiene que ver lo que le va a dar de comer. Cuando la mujer es la diabética, nadie le dice que lo acompañe su pareja, o sea, asumen que ella prepara los alimentos y entonces ella va a ser responsable de seguir la dieta. Sin embargo, cuando el hombre es el diabético, toda la familia, como la mamá es la que cocina, todos asumen el comportamiento saludable respecto a la alimentación. Cuando la mujer es la diabética, casi siempre la respuesta de la familia es: cocina eso para ti porque tú eres la enferma. A nosotros que estamos sanos no nos des de comer nada especial. Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo como el más claro ejemplo de que es necesario problematizar las cuestiones de género dentro de la salud de las personas. Antes de incorporarte a tus estudios en el doctorado, ¿tenías ya alguna inquietud desde la perspectiva de género? ¿Ya te habías acercado a algunos autores quizá o a sumarlo a tu trabajo cotidiano? ¿O sí. No, o te era totalmente ajeno? No, ya lo había intentado. De hecho, tengo por ahí 2 artículos publicados que yo misma les digo a mis estudiantes: léanlos, porque me da pena decir que eso era perspectiva de género. Realmente lo que hacía era hacer una diferenciación nada más entre qué es lo que hacían los hombres y las mujeres, pero no explicaba cómo es que esos comportamientos estaban dictados desde la sociedad. Entonces yo sí tenía mucha intención, pero yo siempre les digo a los estudiantes, ese es el más claro ejemplo de que no basta la intención, de que es necesario formarse, de que es necesario leer mucho para hacer buena investigación. No bastan las buenas intenciones. Entonces yo sí había tratado de tener acercamientos. Tengo por ahí una investigación que trabajé de violencia entre estudiantes universitarios desde la perspectiva de género y de riesgos en salud reproductiva, que también problematiza la perspectiva de género. Pero como te digo, o sea, fue un primer acercamiento. Le falta mucho para decir que realmente tiene perspectiva de género, pero yo ya traía ese interés. Fueron unos primeros pasos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Jessica Rangel. Ella es doctora en Ciencias Sociales por aquí, por el Colegio de San Luis, y es una de nuestras egresadas Colsan que orgullosamente está siendo embajadora de estos conocimientos, que adquirió esta formación en Ciencias Sociales y Humanidades en este Centro Público de Investigación desde el Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso, vamos a continuar nuestra charla con la doctora Jessica Rangel. Ella es experta, digamos, en estos temas de perspectiva de género desde la salud y desde la educación, y precisamente de este tema vamos a ir platicando. Ella encabezó fue responsable de sistematizar la estrategia estatal de la prevención de embarazo adolescente en el estado de San Luis Potosí, y es que las cifras no son nada alentadoras. Particularmente en los últimos 5 años ha crecido, o en los últimos 10 años, mejor dicho, ha crecido la incidencia de embarazos de adolescentes, pero también en San Luis Potosí se rebasan los promedios nacionales. De por sí ya es grave que crezcan las cifras a nivel México. Imagínese usted que San Luis Potosí todavía está por encima de estos datos. Así que es una problemática que se convierte en un problema de salud pública incluso, ¿no? El embarazo en las adolescentes. ¿Qué fue esa estrategia hoy? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? Sí, mira, de hecho la ENAPEA, se abrevia ENAPEA, es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Es la primera política pública que sale a nivel federal para abordar con todo el esfuerzo intersectorial e interinstitucional el problema del embarazo adolescente. Hay muchas secretarías involucradas en ese trabajo. La ENAPEA se propone como una política a nivel estado. Sin embargo, cada estado tiene que plantear su estrategia estatal. Es decir, la ENAPEA nos dice qué actividades se tienen que llevar a cabo, qué objetivos se tienen que lograr, qué líneas de acción se tienen que implementar. Sin embargo, en cada estado, de acuerdo a las capacidades de cada institución, se tienen que asumir los compromisos. Entonces, esta propuesta nos invita el Consejo Estatal de Población, que es quien lideró la estrategia estatal,
con recursos del Fondo de Naciones Unidas. Entonces es un proyecto con financiamiento internacional. Lo hicimos de manera muy rápida porque prácticamente fueron los 2 últimos meses del año y consistió básicamente en ir a entrevistar a los representantes de cada una de las instituciones que considera la INAPEA que tienen que participar en la prevención del embarazo adolescente. Fuimos a entrevistarlos, hicimos grupos focales, hicimos entrevistas individuales para darnos cuenta cuáles eran los recursos con los que contaban, para determinar qué líneas de acción era adecuado que pudieran realizar en cada institución. Entonces ese fue el trabajo que se realizó. Finalmente se desarrolló una sistematización de esta experiencia y posteriormente el Consejo Estatal de Población realizó un foro con toda la gente de las instituciones y se legitimó lo que encontramos, se validó y se establecieron compromisos mediante acuerdos firmados para poder llevar a cabo esta estrategia estatal. ¿Y cómo dirías que ha funcionado? Como la mayor parte de nuestras políticas públicas, las intenciones son muy buenas, la propuesta es excelente, la disposición de los funcionarios es adecuada, es correcta, sin embargo no hay presupuesto para implementar las líneas de acción. Entonces muchas veces los mismos funcionarios nos decían que tenían que implementar de sus propios recursos para poder llevar a cabo algunas de las acciones y pues ninguna política pública puede funcionar con esas realidades. Entonces, bueno, el esfuerzo se está haciendo. Parece ser que a nivel nacional sí hubo una reducción en la tasa de embarazos adolescentes, pero a nivel estatal el progreso no ha sido el que esperábamos. San Luis Potosí se ubica por encima de la media en cuanto a embarazos adolescentes y pues ahí continúa el reto, ¿no? Nos decías al inicio del programa que la perspectiva de género tiene que ver o atraviesa tanto por el aspecto de educación como por el aspecto de salud. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Sí, mira, yo he trabajado el tema de embarazo adolescente, básicamente desde la escuela, en conjunto con MEXFAM, que es una asociación civil, trabajamos un proyecto con profesores de primaria y secundaria para identificar cuáles eran las acciones que ellos estaban llevando a cabo para la prevención del embarazo adolescente. Para empezar, bueno, nos encontramos que los maestros no se sienten capacitados para abordar temas relacionados con la sexualidad. Incluso muchos maestros todavía siguen omitiendo esa parte de los contenidos porque dicen que se puede malinterpretar lo que pueden decir. Otros profesores, aun cuando se sienten con la capacidad de hacerlo, no los dejan hacerlo por parte de las autoridades porque todavía se continúa acostumbrando esta cuestión de mandar un aviso a los padres y si lo firman, entonces les dan la información a los chavos y a las chavas de la secundaria y si no lo firman, no están de acuerdo los padres, se les sigue negando el derecho, porque este es un derecho sexual y reproductivo, a recibir información. Entonces, son muchas cuestiones de tipo cultural, social, que podrían trabajarse y que no implica realmente un presupuesto, un recurso económico, sino cambiar el chip cultural que tenemos respecto a la sexualidad. Pero eso es precisamente lo más complicado, ¿no?, de trabajar. Entonces, en las escuelas hemos estado abordando eso, también nos encontramos que hay mucha limitación. La mayor parte de los maestros tiene la experiencia de haber identificado casos de abuso sexual o violación sexual dentro de su alumnado y algunos de ellos incluso han hecho acompañamiento a estos niños al DIF o a instituciones que se supone que pueden resolver esta situación y sin embargo han sido atacados por la sociedad. Entonces también esa es otra limitación. Ahorita estamos pensando en cómo crear un programa de acompañamiento y capacitación para los profesores, porque si nosotros no les enseñamos cuál es la manera adecuada de hacer este acompañamiento a los estudiantes, estamos vulnerando a los propios profesores y profesoras. Entonces esa es una de las propuestas para dar seguimiento al trabajo en las escuelas. También Jessica ha trabajado en este estudio exploratorio sobre la identificación, atención y prevención de situaciones de violencia basada en género por parte del personal educativo en el ámbito escolar básico, de quinto y sexto de primaria y secundaria. Pero de esto vamos a platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, vamos a informar sobre la
los eventos que tuvimos recientemente aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, los invito para que se queden con esta cápsula. Este pasado viernes nos visitó el poeta David Huerta, quien en el marco de estos estudios de Ramón López Velarde que se hacen a través del programa de estudios literarios, bueno, pues nos visitó aquí en el Colegio de San Luis impartiendo la conferencia denominada La alcoba de un nigromante, notas sobre la poesía de Ramón López Velarde, como parte precisamente de estas actividades que realiza el fondo que lleva el mismo nombre de este poeta. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para continuar platicando con nuestra invitada de hoy. El Colegio de San Luis presentó la conferencia La alcoba de un nigromante, notas sobre la poesía de Ramón López Velarde. Como parte de las actividades del Fondo Digital Ramón López Velarde, la conferencia fue impartida en el Aula Magna Colsan por el poeta David Huerta, quien resaltó que los versos de Ramón López Velarde condensan la imagen prodigiosa y espeluznante de un originalismo erótico. Durante la conferencia se presentó el Fondo Digital que albergará la colección de Ramón López Velarde, presentado por la Biblioteca Rafael Montejano y Aguinaga del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, continuamos aquí con nuestra charla con la doctora Jessica Rangel. Estamos hablando de la perspectiva de género en materia de salud y educación, pero particularmente en el tema de embarazos en adolescentes. Este tema es muy delicado, se convierte en un asunto de salud pública, tiene un alto costo económico, social, y en San Luis Potosí también habría que verlo por regiones incluso. No es lo mismo el problema en zona urbana, por ejemplo, o en la Huasteca Sur, no es lo mismo en Tamazunchale que en Río Verde o que en Matehuala o incluso en la capital potosina. Y bueno, nuestra invitada de hoy es experta precisamente en este tema. Nos decías que están impulsando un proyecto para formar a los maestros y tener más elementos. Yo te decía en el corte que tenía un dato que es del INEGI, es de 2009, y reportaba que las hospitalizaciones maternas representaron el 29% del total en niñas de 10 a 14 años. Y el 88.4% en adolescentes de 15 a 19 años. Para que nos demos una idea de lo grave que puede ser este tema, porque estamos hablando de hospitalizaciones maternas en niñas de 10 y 14 años. ¿Qué significa y particularmente en este grupo de edad? Mira, justamente este estudio que acabas de mencionar el título, antes de irnos a corte, precisamente se interesa en documentar qué es lo que hacen los profesores de estos grupos de edad, de niñas de 10 a 14 años. ¿Por qué? Porque consideramos que es un grupo invisibilizado. Si tú has leído las estadísticas que reporta la ENDIRE, que es la encuesta nacional de la dinámica de los hogares y que precisamente profundiza en este tema de la violencia que viven las mujeres, se aplica en mujeres de 15 años o más. Entonces, las niñas de 10 a 14 están como en un estado límbico, en un estado indefinido, porque ni se consideran niñas ni se consideran adultas, y sin embargo la estadística de los servicios de salud cada vez reporta más embarazos y más partos en esta población. En este grupo de 10 a 14 años. Así es. Y ahorita tú decías, esos casos lo más seguro es que sean violaciones. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo esto? Que precisamente son violaciones que no se denuncian porque los agresores conviven diariamente con estas niñas y no están en la calle, están dentro de sus casas. Son el padre, el padrastro, el hermano, el tío. Y precisamente también decías hace un momento, no es igual en la ciudad que en la zona rural. Por supuesto que no es igual. Por lo menos aquí en la ciudad
de alguna manera tienes más información, realizamos más foros públicos donde se informa sobre derechos sexuales y reproductivos. Los profesores, aun cuando no tengan las competencias, por lo menos no están tan temerosos de hablar del tema en la ciudad, a diferencia en lo rural. Lo peor es que en este trabajo que hicimos dentro de las escuelas, algunos maestros rurales, maestras rurales, nos decían que tiene que ver con los usos y costumbres. Es que así se ha vivido siempre, es que así se vive aquí, en Aquismón, en algunas regiones que son con una densidad de población indígena importante. Los mismos profesores y profesoras hablan de que es que aquí son los usos y costumbres, y pareciese que los usos y costumbres justifican la violencia que viven las niñas y las mujeres, cuando sabemos que los usos y costumbres no pueden sustentarse culturalmente si están violando el derecho a vivir una vida libre de violencia en las niñas y en las mujeres. Este estudio de identificación, atención y prevención de situaciones de violencia basada en género por parte del personal educativo en el ámbito escolar básico, quinto, sexto de primaria y en secundaria. ¿Qué más te reveló? ¿Qué más encontraron? Mira, encontramos que hay mucho temor a la sociedad de parte de los profesores y profesoras. Hay mucho temor en el sentido de que varios de ellos sí adoptan una postura más crítica y dicen, bueno, yo les voy a hablar porque es un derecho sexual y reproductivo de los adolescentes tener toda la información, y que esa información sea científica y sea laica, y aquí no metemos la religión, ¿no? Pero finalmente es lo que pasa es que mandamos a los chavos y a las chavas con muchísima información científica a un hogar donde los padres no tienen educación sexual, no han recibido información, y entonces de repente es contraponer lo que dicen los jóvenes que nosotros les dijimos y lo que dicen los padres. Y entonces de alguna manera hay que tener cuidado con eso, porque si no estamos vulnerando más a los jóvenes, ¿no? Incluso a que sus padres los puedan violentar porque piensan de otra manera la sexualidad. Entonces aquí la propuesta iría en el sentido de para la escuela también es necesario vincularse a través de este programa de escuela para padres y no pensar que los adultos tenemos de facto información sexual porque ya tuvimos hijos, porque eso no es así, ¿no? En el trabajo que he realizado con mujeres rurales, cuando yo les he preguntado si sus relaciones sexuales son satisfactorias, son autónomas, ellas están empoderadas para seleccionar el método de planificación familiar, me dicen, o sea, eso no depende de mí. Una señora me decía algo les digo, muy chistoso para quienes no conocen a fondo de perspectiva de género, y muy triste para quienes trabajamos desde la teoría. Ella decía que ella le decía a su pareja, ¿me vas a usar o no? Si no, para no bañarme. O sea, la idea de esa frase es sumamente dolorosa. Son mujeres que no viven una sexualidad como tal, sino más bien lo ven como parte de sus obligaciones maritales, ¿no? Y esas son las mujeres que están educando en el ejercicio de su sexualidad a otras mujeres, a otras niñas, y entonces cuando la chiquita, la niña, la jovencita sale embarazada, pues ahí la cuestión es, todo el mundo se echa la pelotita, es que no les dan información en la escuela, pero es que también qué tipo de información estamos dando al interior de la familia, y también qué tipo de información o cómo nos involucramos desde los servicios de salud, ¿no? Que ahorita ya con las ferias de la salud, ya el personal de salud sale a las escuelas, sale a la comunidad, porque se ha documentado que los adolescentes no se acercan a los servicios de salud. El primer acercamiento que tienen a servicios de salud es justo cuando es el primer embarazo. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay mucho que hacer. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues el panorama poco a poco va avanzando, a lo mejor más lento de lo que quisiéramos, pero hay modelos de atención o protocolos que también hace falta permear un poco más masivamente, digamos, que todo el mundo lo conozca. También veía que fuiste responsable precisamente de sistematizar este modelo de atención integral de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género. Explícanos un poquito más sobre esto. Mira, aquí en San Luis, como en muchos otros estados, hay refugios. Se llaman refugios, no son albergues, son refugios donde las mujeres que viven violencia extrema, es decir, que sus agresores tienen un alto potencial de llevarlas a la muerte, esas mujeres se
encuentran apoyo, refugio, atención dentro de este refugio. Aquí en San Luis Potosí tenemos una asociación que se llama Otra Oportunidad, que es dirigida por Elizabeth Rapp, y justamente ellos hace mucho tiempo que vienen dando esta atención de acompañamiento, de protección, de salvaguarda a las mujeres víctimas de violencia extrema. Y su modelo es muy, su impacto y sus resultados han sido muy alabados y muy aplaudidos a nivel nacional. Es uno de los refugios que tiene incluso su estructura creada ex professo para funcionar como un refugio, y que todas las medidas que implementan garantizan realmente la salvaguarda de las mujeres. Aquí lo único que les faltaba era sistematizar esa experiencia. ¿Por qué? Porque cuando les decían, bueno, ¿en qué consiste la atención que ustedes brindan para poder reproducirla en otros estados, porque ustedes han tenido muy buenos resultados? Pues no existía como tal un documento. Por supuesto, tú podías ir a entrevistar a las psicólogas, a la licenciada Rapp, y te podían contar su experiencia, pero no había un documento. Entonces, a través de la doctora Oresta, me puso en contacto con la licenciada Elizabeth Rapp, y fue como pudimos escribir todo lo que ahí hacen, todo lo que han hecho y no les han funcionado, todo lo que sí les ha funcionado, y también se quedó una parte de recomendaciones, cómo podían mejorar todavía sus procesos. Entonces creo que eso, le hemos dado un muy buen seguimiento a eso, porque incluso me han invitado en años subsecuentes a capacitar a su personal, y eso ha servido para profesionalizar las actividades que se llevan a cabo dentro del refugio. Que incluso sirve para poner más recursos, ¿no? Para gestionar recursos, porque entonces ya tienes un respaldo de por qué ha sido exitoso, cómo sí funciona. Particularmente en San Luis Potosí es una experiencia que dirías se ha extendido el asunto de atender a las mujeres, pero ¿qué tan extendido está también la violencia? Mira, ahí en cuanto a estadísticas de violencia hay dos posturas. Hay unos que dicen que con todo esto del crimen organizado y el alza en la delincuencia en general, se ha normalizado la agresión y la muerte o el feminicidio, ¿no? Que es la muerte asociada a razones de género, y que entonces ya resulta como más fácil pensar a las personas que pueden matar a una mujer y que va a haber impunidad. Hay otras investigadoras que dicen que no es tanto que haya aumentado la violencia, sino que con toda la información que estamos generando, hemos logrado que las mujeres visibilicen más algunos tipos de violencia que antes se normalizaban, y que entonces eso está incidiendo en que haya una mayor cantidad de denuncias. Entonces yo creo que las dos cosas se conjugan. Por una parte hemos concientizado más a las mujeres, y entonces antes ellas vivían la violencia económica y no se daban cuenta de que estaban siendo víctimas. Hoy en día ellas reconocen la violencia económica, reconocen hasta la violencia obstétrica, que antes no se hablaba de ese tema, ¿sí? Pero por otra parte también el estado de impunidad que se está generando desde el Estado también está potenciando que para las personas sea factible pensar en matar a una mujer sin que haya mayores consecuencias. Ya platicamos a lo largo de estos bloques, de estos segmentos, con nuestra invitada de hoy sobre la violencia, incluso en adolescentes, y las consecuencias que esto tiene quizá en embarazos, precisamente en este grupo de edad. Y bueno, pues hemos entrado ya a esta otra parte también de la violencia en las mujeres, en las familias, pero también como fenómeno de salud pública, el impacto que tiene socialmente, económicamente. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Les dejo a continuación con nuestra cápsula de novedad editorial y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy, con la doctora Jessica Rangel. Antes los invito para que vean nuestra novedad editorial, que tiene que ver precisamente con la revista del Colegio de San Luis. Es una revista científica, es una revista académica, que si les interesa pueden entrar a nuestra página. Ahí hay una liga que los lleva directamente a la página de la revista y pueden revisar. Se divide en 3 secciones, tiene artículos, tiene reseñas y tiene notas. Así que bueno, pues acompáñenos para conocer un poco más de esta publicación. Continuamos.
Vamos a continuar platicando con nuestra invitada de hoy. Jessica, nos contabas antes de irnos a la pausa sobre la violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? Mira, la violencia obstétrica es un término relativamente nuevo. Es un término que todavía no es muy bien recibido por ciertos grupos, especialmente por los profesionales de la salud, particularmente los médicos, y que tiene que ver con esta serie de maniobras que se realizan durante el embarazo, parto y puerperio de la mujer, y que exceden la medicalización de sus cuerpos. ¿A qué voy con esto? El parto, el embarazo y el puerperio son procesos fisiológicos que requieren para la atención un acompañamiento, pero los procesos son totalmente fisiológicos en la mayoría de los casos. Claro, hay algunos casos del cuerpo humano, desde que la humanidad existe. Así es, pero a lo largo del tiempo se han ido medicalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que los hemos saturado de procedimientos invasivos que son innecesarios, y no solamente son innecesarios, sino que implican riesgos, ¿no? Pero que se han sustentado científicamente a lo largo del tiempo. Si tú lees un libro de ginecobstetricia de hace 30 años, pues te decían que lo más recomendable era aplicar este medicamento para que el niño nazca rápido, que había que hacer un corte para que no hubiera un desgarro, ¿no? Y los últimos documentos que han salido, que nosotros llamamos las guías de práctica clínica, nos dicen, momento, no es necesario en todos los casos, porque lo que hemos hecho es estandarizar los procesos de parto, como si todas las mujeres lo tuvieran que vivir de la misma manera, y eso no es así. Los partos son procesos individuales que implican no nada más cuestiones biológicas, de que depende de tu cuerpo cuánto dura el trabajo de parto, sino cuestiones culturales. Hay mujeres, por ejemplo, mujeres en la Huasteca que prefieren tener a sus hijos en cuclillas o paradas, ¿no? Colgadas de un rebozo. Y es válido. Sin embargo, a lo largo del tiempo dijimos, no, ya no vamos a atender más partos de esos porque parece primitivo. Entonces, todas las mujeres acostadas en la misma posición, cuando en realidad debería de ser la posición libremente elegida por las mujeres, porque realmente no existe una contraindicación. Incluso al contrario, hoy por hoy la evidencia dice, mientras más en posición vertical esté la mujer y menos horizontal, es decir, menos acostada, el bebé va a descender más rápidamente y el trabajo de parto va a durar menos. Entonces, también a través de la investigación hemos documentado que hay ciertas prácticas que nos hemos excedido y que caemos en riesgos innecesarios para las mujeres, ¿sí? La violencia obstétrica también implica estas frases que de repente decimos a las mujeres cuando están en trabajo de parto, de cállese, no grite, ahorita no puje, yo le voy a decir cuándo son procesos particulares, y las mujeres tienen todo el derecho del mundo a expresar o a vivir ese momento del parto como culturalmente les sea más pertinente. Una mujer en la ciudad no va a vivir su proceso de parto igual que una mujer rural. Sin embargo, nuestra mirada totalmente medicalizada, biologicista, quisiera que todas hicieran lo mismo y quisieran que lo que yo digo, para que yo esté cómodo, ¿sí? Y se ha pensado mucho más a lo mejor en los profesionales de la salud, en su comodidad, en su ganancia, y se ha dejado de lado a las mujeres en la posibilidad de recibir información a tiempo para tomar decisiones lo más pertinentes para su experiencia de vida, ¿no? Claro. Es como si de pronto dices, bueno, es que parece que la tendencia o la moda dictara que ahora todas las mujeres tienen sus partos a través de cesáreas, y no necesariamente, ¿no? Sí. ¿También eso es violencia obstétrica? Mira, precisamente en el 2015 salió una nota a nivel mundial que nos tenía que haber puesto a reflexionar. Decía, México el país más cruel con las mujeres, y decía que nuestra tasa de cesárea era la mayor a nivel mundial. Y a partir de ahí vino una serie de políticas y de lineamientos que hoy por hoy se están aplicando para ser más cuidadosos en las razones por las que se implementa una cesárea. Con esto no quiero decir que vamos a satanizar la cesárea, por supuesto que hay casos en los que la vida de la mujer y de su bebé depende de una cesárea, pero de repente ya habíamos caído en esta comodidad había médicos de la consulta privada que te decían, ¿quieres que yo te atienda? Entonces tiene que ser cesárea porque yo ya no atiendo partos. Por supuesto, porque un parto lleva mucho más tiempo de vigilancia,
¿no? O también en el caso de estas mujeres que sin información completa decían, pues ¿sabe qué? Yo quiero salir de viaje tal fecha, entonces yo quiero que me programe para cesárea. Y ahí me decían parte del gremio médico, ¿y ahí quién es la culpable de la violencia obstétrica? La mujer, porque ella le está pidiendo. Y yo les decía, bueno, nuestra responsabilidad es decirle todas las consecuencias negativas que están asociadas a la cesárea, para ella y para su hijo, y que nos firme en el expediente que toda esa información se la dio, y pese a ello, ella decide someterse a una cesárea. Pero entonces ya implica cuestiones de tipo ético y legal que tienen que considerarse. ¿Por qué se dice que tiene un impacto social y económico este tipo de violencia contra las mujeres? Mira, por ejemplo, en el caso de la violencia obstétrica, realizamos un trabajo con mujeres de la Huasteca. Y ellas, por ejemplo, cuando les decíamos, ¿alguna vez ha vivido violencia obstétrica? Ellas decían, ¿qué es eso? O sea, no identificaban, ¿no? Entonces les decíamos, bueno, mejor cuénteme cómo fue su último parto. Y ellas te contaban un montón de experiencias negativas. Identificamos varios casos con síndrome de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir esto? Experiencias tan dolorosas que no las han superado y que está mermando en la relación que han establecido con sus hijos, con sus recién nacidos. Entonces, eso afecta la calidad del vínculo madre-hijo, afecta la capacidad de decidir sobre la vida reproductiva, porque había casos de mujeres que decían, yo ya no quiero tener más hijos, yo ya no tengo vida sexual, o sea, me separé de mi esposo, o bien decidí, ahora estoy decidiendo que quiero realizarme la operación para ya no tener más hijos. Por supuesto que eso impacta en la salud pública, porque estamos teniendo mujeres que tienen miedo a la vida sexual por la experiencia nefasta que tuvieron durante el momento del parto. ¿Sí? Entonces esa es, por ejemplo, una de las consecuencias. Y que sin duda tiene estos altos costos, ¿no? En las formas de relacionarse, en los presupuestos también de las políticas públicas, en los presupuestos del Estado. Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden revisar más de tu trabajo académico? ¿Algún dato de contacto que puedas proporcionar? Sí, mira, yo soy coordinadora de la maestría en salud pública, estoy en la coordinación de la maestría dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Mi correo institucional es Jessica, con Y y una sola S, .rangel, @uaclp, de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, .mx. Entonces ahí me pueden localizar, me pueden contactar, estamos ahí en la facultad y de puertas abiertas siempre, tanto para lo académico como para la población en general, con la mejor disposición de apoyarlos. Tiene mucho contacto y mucho trabajo constante, Jessica, con estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de las mujeres y que, bueno, pues generalmente cuando estamos en medio de una problemática o de una crisis no sabemos a quién acudir, con toda la confianza del mundo pueden acudir a una de nuestras egresadas Colsan, que ha hecho un importante trabajo aquí en San Luis Potosí. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vamos, los dejo antes con la agenda Colsan, que son los próximos eventos que tendremos aquí en el Colegio de San Luis, y los esperamos en nuestro próximo programa aquí desde este Centro Público de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Pásela bien, buenas noches. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 28 de mayo al 1 de junio. El seminario permanente del Programa de Estudios Antropológicos, Sistemas Rituales, Míticos y Estéticos, Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí, presenta el curso Debate sobre Magia e Idolatría, Reflexiones en torno a la construcción occidental de la alteridad religiosa. Del 28 de mayo al 1 de junio, 4 de la tarde, Sala de Seminarios 4 Colsan. Seminario permanente La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Próxima sesión, martes 29 de mayo, 5 de la tarde, Sala de Seminarios 8 Colsan. Conferencia Refundación de las Ciencias en el Humanismo Español. Martes 29 de mayo, 6 de la tarde, Auditorio Universitario. Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga, Fraccionamiento del Real, San Luis Potosí. Seminario permanente Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo. Próxima sesión, 30 de mayo, 10 de la mañana, Sala de Seminarios 5 Colsan.
Seminario de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, Participación Política y Organización de la Sociedad Rural en el Sistema Político Mexicano. Próxima sesión, 1 de junio, 10 de la mañana, Sala de Videoconferencias 3. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.